Tenemos después la validez, como habíamos dicho, ¿no? Interna y la externa. La interna es básicamente para lo cual nosotros hemos diseñado el estudio, es decir, si el estudio fue diseñado para medir, en este caso, mortalidad, debemos de haber hecho todos los pasos correspondientes para que se mida la mortalidad de la manera más apropiada y más adecuada. Mientras que la variedad externa quiere decir que nosotros nos podemos salir ya tal vez de la parte más precisa metodológica, pero en campo, es decir, en la vida real, al aplicar este tipo de medidas, nosotros podemos ver que en general no se pueden llevar a veces a cabo porque ha sido metodológicamente tan bien diseñado este tipo de estudio que tal vez nuestra población era muy seleccionada, demasiado seleccionada, y esto genera de que nosotros no podamos generar las mediciones correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no incluimos gestantes, no incluimos ancianos, no incluimos niños, y nuestro estudio va a funcionar solo bien, pero sobre esta población que estaba totalmente seleccionada, más no en la vida real, que probablemente es donde nosotros queremos muchas veces aplicar, ¿no? Ya sea un medicamento, una intervención. Entonces, la validez interna juega un dato muy importante para la metodología y la forma en la que se realiza un estudio. Y esto principalmente es para los ensayos clínicos, que la tienen bastante elevada, más la validez externa no es tan aplicable, ¿no? Como tal vez lo es para otro tipo de estudios. Entonces, eso es lo que básicamente uno tiene que tratar de tomar en cuenta cuando uno ve estas medidas, ¿no? Cuando ve, digamos, medidas de asociación, medidas de morbilidad, medidas de mortalidad, prevalencia, incidencia, ¿no? Las cosas que hemos estado viendo. Ahora, estos errores pueden ser más grandes, ¿no? Los errores que suceden justamente cuando uno hace un estudio epidemiológico pueden ser errores llamados sistemáticos, porque justamente son inherentes a lo que es el mismo estudio de investigación que uno quiere aplicar, ¿no? Y acá se relaciona justamente, como vamos a ver en este resumen, ¿no? Con los tipos de sesgo de selección, el sesgo de medición y el sesgo de confusión. En general, el primero es el que probablemente se comete en mayor cantidad, pero los otros también dos que están acá no son, digamos, extraños al primero, ¿no? No es que sean raros de encontrarse, más bien son bastante frecuentes. Los errores aleatorios son los que suceden por el azar y en general la mayor parte de estos están relacionados con lo que es tamaño de muestra. Y esto probablemente ustedes lo han visto más en la parte estadística, que es algo que tampoco no se va a ver directamente ahora, ¿no? Entonces acá esos tres sesgos que nosotros vamos a ver son los, digamos, más importantes dentro de los sesgos de estudios epidemiológicos. El de la selección, como dice su nombre, justamente sucede porque cuando uno hace o intenta hacer este tipo de estudio en el diseño, en el protocolo, cuando lo está evaluando, a veces sin querer, ¿no? Podemos generar una variación y un mayor número o un mayor porcentaje, digamos, de personas que se enrolan en la población donde tal vez nosotros hablamos de casos y podemos enrolar en una mayor cantidad tal vez de personas que estén relacionadas con un factor de exposición que puede ser tabaco y estemos buscando también evaluar una característica que pueda ser relacionada tal vez al cáncer pulmonar y podemos cometer indirectamente una selección no apropiada donde en la tabla tetracórica, ¿no? Donde tenemos los enfermos expuestos, tal vez tenemos una mayor población seleccionada en este cuadrante, ¿no? A diferencia de los otros. Y este desbalance, esta desproporción que se va a generar en la selección inicial, ¿no? Del comienzo del estudio, puede ser que no necesariamente generemos la representación de la población principal a la cual nosotros queríamos hacer referencia, ¿no? Si era la población de Cusco, ¿no? Tal vez la población de un hospital no necesariamente representa la población de Cusco, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer un estudio mayor para que nosotros podamos extrapolar o decir, ¿no? Que nuestros datos encontrados en el estudio son aplicables a la región de Cusco. Tal vez nuestros datos solo van a ser aplicables a un determinado hospital o también, ¿no? Si nosotros estudiamos solo la región de Cusco y queremos evaluar esto a nivel nacional, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, este error de selección puede suceder a veces cuando los estudios, como los ensayos clínicos, tienen, sobre todo en las fases iniciales, gran cantidad de personas que participan y son voluntarios sanos. Podemos tener un exceso de personas que son voluntarias y son sanas, lo cual puede generar, digamos,
desbalance posterior dentro de las interpretaciones subsiguientes. Ahora pueden haber también participantes que sean pagados, ¿no? Justamente para evaluar tal vez efectos adversos en ensayos clínicos, pero que estos participantes tal vez son totalmente diferentes a los de la población general, ¿no? Para evaluar efectos adversos. Sobre todo cuando uno está al inicio probando un medicamento, ¿no? Pueden ser tal vez personas jóvenes, sin comorbilidades. Sin embargo, cuando ya se hace el estudio grande, el estudio, digamos, madre, que va a empezar a generar las distintas alternativas, ahí ya nosotros podemos darnos cuenta que no necesariamente nuestro estudio pequeño tiene relación con este estudio grande que nosotros queríamos evaluar, ¿no? Igual, los datos de hospitales o de historias clínicas probablemente solo van a ser aplicables para la zona donde nosotros estemos realizando nuestro trabajo, ¿no? O nuestro estudio. Y esto hace que de alguna manera, bueno, haya un desbalance, ¿no? Una cantidad de personas que estén seleccionadas solo en uno de los cuadrantes en mayor cantidad en relación a los otros, y esto se crea, o esto crea, ¿no? Una dificultad en la interpretación de los resultados. Ahora, ese sesgo también puede ser uno que se llama el sesgo de autoselección o sesgo de no respuesta o de voluntario sano. Es decir, que en general, ¿no? Hay muchas veces que se produce, digamos, un efecto de llamado trabajador saludable, ¿no? Donde el riesgo para cierta enfermedad en poblaciones laborales o industriales es más bajo que en la población general. ¿Por qué? Porque solo tal vez estamos viendo la población que se atiende en ese determinado lugar y solo los datos y los resultados van a ser válidos para ese lugar. Probablemente si nosotros queremos ver, ¿no? Un trabajo mayor para una comunidad o para un nivel nacional, va a ser un poco más difícil generar este tipo de evaluaciones, ¿no? Eso es lo que también les decía, ¿no? Con los voluntarios sanos que a veces ingresan a un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque la mayor parte son jóvenes, ¿no? Son estudiantes de carreras de salud que, bueno, son bien pagados y también en este caso pueden ser sanos, ¿no? Difieren de la población habitual sobre la cual tal vez este medicamento se tiene que aplicar, ¿no? Tenemos el sesgo de Bergson, que este sesgo trata, digamos, de generar una relación que no es verdadera, es una relación espuria entre dos factores que influyen sobre la probabilidad de una determinada asociación. Es decir, por ejemplo, los casos podrían ser pacientes con cáncer, ¿no? Mientras que cuando uno evalúa controles tenemos otros pacientes ingresados. Sin embargo, podríamos haber incluido tal vez dentro de los casos muchos pacientes con tuberculosis, ¿no? Y a la vez cáncer pulmonar. Y esto podría generar una asociación inversa porque se está generando una mayor probabilidad de ingresar, ¿no? Y tener las dos enfermedades eh, que solo ingresando, digamos, solo por cáncer, ¿no? Entonces, esto de acá, de todas maneras, uno lo tiene que observar y lo tiene que ver en detalle, porque las dos patologías directamente pueden estar relacionadas, ¿no? Y una de ellas va a afectar de forma indirecta a la otra, ya sea al cáncer o ya sea a la TBC, y puede generar, digamos, una relación que no necesariamente es una relación correcta, ¿no? Sino simplemente es una relación que se está viendo por esta falacia estadística o por esa falacia de Bergson. Luego tenemos el sesgo de Neyman, que es el sesgo también llamado de incidencia, prevalencia o de supervivencia. Este sesgo también genera, ¿no? Una relación que no es existente o que no es real, es una asociación espuria, donde nosotros podemos tener en este caso la evaluación de lo que es el accidente cerebrovascular, ¿no? Como desenlace final y en relación a lo que es la hipertensión, en la presencia o ausencia, para ver cuántos fallecen debido a esta enfermedad. Como indirectamente ambas patologías están relacionadas, en general se puede producir un OR que tal vez puede ser bastante alto, ¿no? Para generar la presencia de este factor de riesgo que en verdad tal vez probablemente no existe, ¿no? Pues simplemente es que tanto la variable exposición como la variable de resultados se están asociando y eso genera tal vez mayor cantidad de fallecidos a consecuencia de lo mismo. Lo mismo en este caso, ¿no? Que nosotros tenemos un estudio de caso control donde vemos malformaciones. Podríamos decir, ¿no? Que en este caso hay una relación bastante diferente, ¿no? Sobre todo para los que son nacidos vivos con malformación en relación a los que son vivos sin malformación, ¿no? La relación probablemente es muy alta, muy exagerada.
a diferencia de que nosotros hiciéramos esto mismo, pero tal vez en una evaluación de tipo corte, donde hay seguimiento, y ahí probablemente ya los muertos como información no tendrían, digamos, el peso que tenían en este otro caso, ¿no? Cuando se hacía el estudio de caso control. Entonces, los muertos como información, si bien es cierto, son varios, pero tal vez no en la medida en la cual nosotros estamos, digamos, conectando al inicio. ¿Por qué? Porque el tipo de diseño hubiera sido mejor que en este caso sea el de corte y no necesariamente el de caso control. Entonces, tenemos acá algunos métodos que se dan para controlar los sesgos de selección. Ya habíamos visto algunos de ellos, sobre todo cuando veíamos estudios de caso control. Y hemos visto, ¿no? Y el emparejamiento o matching, que es, digamos, seleccionar varias exposiciones que sean parecidas tanto en casos de controles o sean iguales, ¿no? Pero con esto, digamos, aminoramos el sesgo de selección, pero lo que genera es que de alguna manera se emplee, digamos, la pérdida de la relación que nosotros podríamos tener entre, no sé, edad y lo que es hipertensión arterial. Ya no podríamos estudiar esa variable por tratar de estudiar las otras que tal vez no necesariamente todos están de acuerdo en que sean, digamos, las más favorables para el estudio, ¿no? Tenemos otras formas de controlar a nivel estadístico, como lo que es la estratificación o la asignación que se da al inicio, que debe ser aleatoria, ¿no? Si uno en general selecciona, ¿no? Es como decir una bolsa, no sé, un número de tickets, y esos tickets son los que, digamos, son los premiados, ¿no? Sin necesidad de verlos, sin necesidad de interferir sobre quienes sacan, digamos, más premios o menos premios en cada lado, ¿no? Si es que tenemos una bolsa de sorteo. Lo mismo pasa en un estudio, ¿no? Epidemiológico. Quienes van a recibir el tratamiento A o quienes van a recibir el tratamiento B, que puede ser placebo, debe ser, digamos, desconocido para el investigador, tanto como para el participante y para la persona que va a analizar los datos, ¿no? Son formas, digamos, de control, ¿no? Que se genera. Ahora, el sesgo de información es un sesgo que sucede principalmente porque hay una mala calidad en la medición o en la magnitud de los datos, ¿no? Es decir, que cuando uno quiere hacer las pruebas estadísticas, tal vez nosotros podemos de alguna manera tener una mayor cantidad de casos porque tal vez tomamos mal la presión arterial, porque teníamos un nuevo practicante o una nueva persona encargada de la sede, y esto genera, digamos, que puede haber un aumento de la medida de asociación que puede ser en este caso un OR, PR, ¿no? Que nosotros estamos evaluando. Ahora, ese sesgo de información, por lo general, es un sesgo que, como decíamos, no depende mucho del instrumento, depende de, en este caso, que esté calibrado el instrumento, que depende de la capacitación que tengan las personas para usarlo, porque no todos tienen, digamos, el mismo entrenamiento, o algunos también aprenden de forma diferente, ¿no? Es igual que en el caso de ustedes, no todos aprenden de la misma manera. Entonces, esto mismo puede pasar en la parte de investigación y en general a veces puede, digamos, generar tantas dificultades o problemas en la interpretación que se genera este sesgo, ¿no? De información. Tenemos también algunos tipos de sesgo acá de información, como el sesgo del entrevistador y el del recuerdo, ¿no? El del entrevistador es de la persona que va y trata de enrolar, ¿no? A los participantes del estudio y que tal vez de alguna manera, ¿no? Podría empezar a decir que se compre, que se pasen al brazo, digamos, donde está el medicamento nuevo, y eso podría generar problemas, ¿no? Entonces, si sucede esto, estarían cayendo, digamos, también en un factor que no ayuda mucho dentro de las medidas más correctas y se caería en un sesgo como parte de la debilidad, un sesgo del entrevistador, ¿no? O un sesgo de recuerdo, tal vez para el participante, porque se le preguntan datos muy antiguos, que pueden ser, no sé, de hace 2 años, o fechas precisas donde probablemente el participante ya no recuerde muchos de estos datos, y esto genera también una sobre, digamos, dimensión para alguna medida de asociación, no necesariamente puede estar de ese lado, ¿no? Lo mismo pasa con el sesgo del observador y tenemos también las pérdidas en el seguimiento, ¿no? Las pérdidas que, como habíamos dicho en algún momento, son más del 20%, incluso podrían generar la anulación, ¿no? del tipo de sesgo que se está evaluando en esta oportunidad, ¿no? El seguimiento es importante, ¿no? Dependiendo de las fechas en las que uno ponga, digamos, a las personas a ser evaluadas.
El efecto Hawthorne es, digamos, un efecto que también puede suceder cuando las personas están tal vez atendiendo clases o están dando un examen, ¿no? Todos se comportan diferentes y que ven a un cuidador o ven a un profesor, ¿no? A diferencia de, digamos que cuando no están esos cuidadores, profesores, las personas se pueden comportar diferente. Entonces, esto de acá es importante, ¿no? Porque si ustedes ven, ¿no? A un grupo de personas que están practicando tal vez un estudio de diabetes para la intervención y ustedes ven que mucha gente tal vez no le va bien, entonces podrían, digamos, de alguna manera, indiferentemente, indicar que no ha sido lo mejor, ¿no? Cuando realmente no fue tal vez mm, culpa o parte de, digamos, de la evaluación, ¿no? Que se estaba dando en ese momento. Parecido al sesgo de vigilancia y monitoreo también, ¿no? Dentro del sesgo de información está también el sesgo de la llamada mala clasificación, es decir, que nosotros podemos tener diferencias cuando uno clasifica, ¿no? a las personas en grupos. Por ejemplo, acá tenemos los casos y los controles, ¿no? Para una evaluación de asociación donde al inicio les hacen ORs y luego se hacen RR, ¿no? ORs como el diseño de estudio de tipo caso control y ORRs, ¿no? Cuando nosotros hacemos ORs, el resultado aproximadamente de este OR sale de 2, ¿no? Mientras que cuando hacemos RR, el resultado sale un poquito más bajo. Metodológicamente podría ser tal vez que sea mejor hacer ORs o RRs, no sé, eso lo tendrá que decir el estudio, ¿no? Pero acá, digamos, nosotros tenemos esta clasificación verdadera, donde tenemos 100 casos expuestos, tenemos 50 controles no expuestos y el resto de medidas complementarias, ¿no? Sin embargo, si queremos ver que se produce este sesgo de mala clasificación con diferencias en ambos grupos, pues eso se llama diferencial. Quiere decir que podríamos tener muchos más casos, tal vez 10 más, a diferencia del resto de los controles o de los no expuestos, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, vamos a ver que solo está afectando, digamos, al grupo de casos. Y cuando podamos tener otra evaluación, ¿no? Donde nosotros tenemos ya también la afección en el mismo porcentaje o en el mismo número, tanto para mujeres como para varones, o para casos o como para controles, que podríamos estar comparando, ¿no? Entonces, acá no hay diferencia porque hemos aumentado 10 casos a los controles y 10 más también para los casos, ¿no? En ambos lugares. Más bien acá sí, ¿no? Solo hemos aumentado los casos y esto nos genera un número de odds ratio o de riesgo relativo que sea mucho más bajo, ¿no? A diferencia de este otro, donde nosotros vamos a ver que tiene un OR y un RR, que es más aún más bajo todavía del inicial, ¿no? Entonces, viéndolo en líneas principales, diríamos que los ORs están sub, estimados, están infraestimados porque tienen valores mucho más bajos, mientras que los RR también tienen valores que se aproximan, ¿no? En las tres poblaciones. Entonces, en el sesgo de mala clasificación diferencial, que principalmente tenía a su favor, era, digamos, que había justo esas diferencias entre ambos grupos, ¿no? Sin embargo, alguien podría mencionar y decir, ¿no? Que también hago lo mismo, y aumento los controles y ahí sí obtengo una mala clasificación diferencial, tanto para casos y controles. ¿Por qué se habla tanto, digamos, de este tipo de sesgos? Es porque justamente podemos de alguna manera tratar de balancear, ¿no? Nuestra población de ingreso con ciertas características para que disminuyamos ese tipo de sesgo de selección. Ahora, ¿cómo es que se pueden reducir, ¿no? Estos sesgos de información? Básicamente puede armar un nuevo programa de tipo piloto, puede generar una tercera opinión, ¿no? Y acá generan pues, una discusión en donde haya medidas de concordancia o de no concordancia, ¿no? Para finalmente llegar a un acuerdo y conversar con el caballero. Que nosotros, digamos, tendremos tal vez como referente dentro de nuestro patrocinio, ¿no? Porque hay patrocinadores también que en este caso se encargan, digamos, de generar estas facilidades para que nosotros podamos tener de alguna manera tal vez una prueba de campo y eso nos facilite, o tal vez una opinión de un tercer investigador o un tercer investigador que
genere, digamos, la discusión, ¿no?, correspondiente. Ahora también tenemos la posibilidad de generar el control de calidad de instrumentos, ¿no?, antes de que se empiece el estudio y las capacitaciones a los que van a participar como personal de salud, ¿no?, dentro de este estudio. Y luego tenemos, por último, los que son los sesgos llamados sesgos de confusión, ¿no?, que son sesgos que en general se producen porque se va a generar una asociación entre lo que es, digamos, la variable dependiente y la variable no independiente por una tercera variable. Se puede generar, que va a ser llamada en este caso la variable confusora, que genera una aparente relación, ¿no?, de causa-efecto que no existe, como lo que en algún momento discutíamos cuando mencionábamos el cáncer de páncreas y la relación que tenía con, o la asociación que tenía con el café, que al final no era verdaderamente el café, ¿no?, el que provocaba, digamos, el riesgo o la probabilidad de enfermedad, en este caso para cáncer de páncreas, sino lo que en general estaba ahí era una variable escondida, que era el tabaco, y que el tabaco era básicamente quien generaba, pues, la relación directa, la asociación con lo que era, en este caso, el cáncer pulmonar, ¿no? O cáncer pancreático, perdón. Entonces, es importante que uno sepa, digamos, determinar estos confusores. Y para ser confusor tiene uno que reunir algunos requisitos, ¿no? Como les decía, tiene que estar, digamos, asociado entre lo que es el efecto y el factor de riesgo, ¿no? Tiene que haber, digamos, un factor de riesgo y de confusión que también deben estar asociados entre sí. Y el factor de riesgo no va a generar, digamos, en este caso, el efecto a través del factor confusor. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a ser una tercera variable en este caso. Ahora, ¿cómo es que se controla este sesgo de confusión? Pues se controla principalmente a nivel estadístico, con herramientas como lo que es, por ejemplo, la letrización, la sección, mm, la estandarización y la certificación, ¿no?, que en general, digamos, hacen que no suceda este tipo de problemas. Ahora, según los sesgos, los estudios epidemiológicos pueden tener, digamos, más sesgos de selección, los que son casos y controles, ¿no?, así como el sesgo de memoria. Mientras que, digamos, para un estudio transversal, tal vez un sesgo de memoria puede ser importante y el resto de otros sesgos no tanto, ¿no? Pues hasta acá es toda esta clase de sesgos. Sería bueno que repasen sus estudios que se les ha dado en las hojitas previas, ¿no? Para, pues, hemos visto solo dos, uno de estudio transversal, ¿no?, y el otro creo que era el ensayo clínico. Entonces, sería bueno que vean, ¿no?, cuáles son los principales sesgos que puedan haber tenido en cada uno de ellos. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, entonces, no hay ninguna pregunta. Vamos a avanzar a otra clase más. Esta otra clase está ligada a lo que son ya medidas de validación de pruebas diagnósticas, ¿no?, que de alguna manera probablemente los han visto también o las han visto dentro de la parte de epidemiología, digo, de estadística, ¿no?, en el ciclo previo que han llevado. Entonces, solo es ya un repaso, porque esta es la última clase antes de su examen. Entonces, vamos a avanzar esto de una vez. A ver, vamos a pedir aumentar el tamaño. Ya, pues vamos a avanzar lo que son estudios de validación de pruebas diagnósticas. Acá vamos a ver lo que son los conceptos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, likelihood rates principalmente, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de estas pruebas diagnósticas? Porque en general, cuando nosotros sabemos interpretarlas, van a facilitarnos la posibilidad de mejorar incluso nuestro diagnóstico, ¿no?, dentro de la parte de práctica clínica médica. Ahora, otra importancia, bueno, directamente no tiene, ¿no?, digamos, otra mayor, digamos, importancia en el tema, porque los otros que están mencionados acá en general también tienen que ver con el tema de diagnóstico, ¿no?, con un diagnóstico más acertado.
Ya hemos hablado de validez, ¿no? De la capacidad de medir para lo cual se ha diseñado un instrumento. La exactitud es la capacidad de producir los mismos resultados, es decir, con precisión. Y la reproducibilidad quiere decir que yo pueda hacer la práctica de este tipo de test, ¿no? Y si obtengo, no sé qué es válido en un 90%, debo tener esa misma validez aquí en Cusco, en Lima, no sé, en diferentes lugares del mundo, ¿no? Ahora, las pruebas diagnósticas pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser pruebas como cuestionarios, pueden ser imágenes, pueden ser pruebas de sangre, ¿no? Mm, En general pueden ser de diferentes tipos. No, no tienen, digamos, una sola forma de presentarse, ¿no? Y para eso tampoco no hay ninguna prueba que sea la prueba perfecta, ¿no? Si bien es cierto, va a haber una prueba de oro, que es, digamos, la prueba más importante con la cual se van a comparar todas estas pruebas, pero tampoco es una prueba perfecta, ¿no? Y depende mucho de para lo que se van a usar, ¿no? Entonces, esto ya hemos mencionado, que no hay una prueba perfecta. Y estos estándares o patrones de oro, en general, pues son patrones que son los más cercanos a la realidad verdadera, por así decirlo, ¿no? Como cuando hablábamos de causalidad, ¿no? Es lo más cercano a la causalidad que podríamos tener, ¿no? Dentro de la evaluación de evidencia, ¿no? Sin embargo, tampoco no son, digamos, pruebas absolutas, como les decía, ¿no? No son pruebas que no tienen errores, son pruebas que pueden tener, digamos, limitaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla tetracórica, lo que hacemos es comparar justo con esta prueba diagnóstica, ¿no? Con esta prueba que, digamos, es la llamada prueba de oro. Tenemos acá entonces que hacer diferencias entre pruebas que van a ser para el diagnóstico propiamente y pruebas que van a ser para detección. Las pruebas de detección son las pruebas que principalmente se utilizan dentro de salud pública. En salud pública les dije, ¿no? Que lo que importa es principalmente el estudio poblacional de las personas. Entonces, lo que me interesa más es que, digamos, como población, llegue más a fondo en el diagnóstico, ¿no? Si de 100 personas que tienen cáncer puedo diagnosticar, no sé, al 90% con distintas otras limitaciones que se pueden ir ahí, probablemente esa prueba es la que me interesa más, ¿no? Para detectar. A diferencia de las pruebas diagnósticas, que tal vez lo único que me interesa es tal vez evaluar y diagnosticar, no sé, a un caso X y nada más, ¿no? O a dos o tres casos X, pero no son pruebas poblacionales. Entonces, cuando uno habla de poblaciones, también la gestión y la agencia de recursos tiene que ser en función de ellos, ¿no? Y eso es lo que se trata de hacer, ¿no? Entre pruebas diagnósticas y pruebas de detección. Ahora, las pruebas de detección pueden ser, por ejemplo, pruebas como pruebas de rápidas, estas para que se utiliza para sífilis, hepatitis, VIH, ¿no? Que en 15 segundos, 15 minutos máximo, ¿no? Les permite obtener resultados. Son pruebas entonces fáciles de tomar porque solo necesitan, digamos, ser portables, ¿no? Si son llevadas de un lado a otro y no tienen pues mayor dificultad. Mientras que las pruebas diagnósticas son pruebas que probablemente no me voy a confiar solo, ¿no? En una tira rápida y voy a querer hacer pruebas confirmatorias de todo tipo, incluyendo dentro de la parte, digamos, de laboratorio como dentro de la parte de imágenes, ¿no? Pues puedo gastar mucho dinero en esta, porque tal vez es, no sé, para mí mismo o es para otra persona. Entonces es una prueba que está más dedicada para el estudio clínico, ¿no? El tipo de prueba diagnóstica. Mientras que la prueba de detección es una prueba que está más dedicada, digamos, para abarcar la evaluación a ciertos, digamos, grupos poblacionales, ¿no? Y eso es lo que les decía, ¿no? Las pruebas de detección son generalmente pruebas que son aplicadas en pequeños grupos, pueden ser también grandes grupos, pero en general lo único que quiere es pues hacer diagnósticos en personas asintomáticas, ¿no? Es como cuando hablamos de la fase preventiva secundaria, ¿no? Ya tiene probablemente la infección, pero no manifiesta síntomas. Es una prueba diagnóstica, ya se hace en personas enfermas, ¿no? Cuando es detección es porque, digamos, está en duda, quiere buscar, ¿no? Diagnóstico quiere decir que ya quiere diagnosticar al 100% o más, o cercano al 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de, digamos, de encontrar esos resultados
están en relación al tipo de prueba por el cual yo ya he apostado, ¿no? Y esa es la tabla de 2x2, ¿no? Donde ustedes tienen acá el gold estándar en la parte superior, que hemos dicho, ¿no? Que es una prueba también utópica, porque en general no existe la prueba perfecta, pero es con la que se va a comparar esta nueva prueba, ¿no? Puede ser positivo o negativo. Acá en los cuadrantes están los verdaderos positivos y dando en la parte inferior, ¿no? Los verdaderos negativos acá. Y completamos el resto, ¿no? Con falsos positivos o falsos negativos. Y después tenemos, si esto lo aplicamos, ¿no? Tal vez en un estudio tipo transversal, donde estamos evaluando la característica de una determinada prueba diagnóstica que sale positiva o negativa, se tiene que evaluar posteriormente, ¿no? Y acá están, ¿no? Estos dos cuadrantes que son los principales que hay que recordar, ¿no? Los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Igual esto se puede cambiar por letras, ¿no? Como cuando hacíamos para lo que es el cálculo de algunas medidas de asociación. Y acá vamos a ver pues la sensibilidad, ¿no? Que es la prueba que trata de ver, ¿no? La proporción de los enfermos, ¿no? Con, digamos, no sé, cáncer y que son positivos también a la prueba, en este caso. Entonces se calcula en forma vertical, tomando en cuenta los verdaderos positivos sobre el total de positivos, ¿no? Que sería el A más C. Es el A sobre el A más C. La especificidad trata de ver ya también lo mismo, pero en el caso de todos los sanos, ¿no? En este caso sería la proporción de los que son negativos sobre el total de los sanos. Es decir, cuántos tienen en este caso la prueba negativa estándar, ¿no? Y también son negativos a la prueba de diagnosticarse. Acá sería el D sobre el B más D, ¿no? Que igual es vertical. Si nosotros hacemos este cálculo, ¿no? Para, digamos, este estudio X, donde tenemos 400, digamos, enfermos positivos a la prueba nueva que estoy evaluando y 450 negativos, ¿no? Que son sanos y también negativos a la prueba, vamos a tener acá los verdaderos negativos, ¿no? Entonces, si decimos calcular sensibilidad, se calcula pues en forma vertical, sería 400 sobre 500. Y si diríamos calcular especificidad, se calcula en lo sano, en este caso 450 sobre 500, ¿no? Ahora, ¿que estas dos pruebas pueden estar relacionadas? Sí, ¿no? Pueden estar relacionadas, pero dependen principalmente de las características de la prueba para lo que se esté utilizando. Y no van a depender, sí, de la prevalencia, ¿no? La prevalencia puede ser alta, baja, pero las pruebas tienen la capacidad de medir, digamos, de mejor forma la sensibilidad o la especificidad, ¿no? Ahora, hay diferentes escenarios acá también, ¿no? Como ustedes pueden ver. Pueden haber, cuando esta curva se está echando más hacia el lado izquierdo, más falsos positivos. Cuando se torna hacia el lado derecho, es más digamos, pruebas que pueden ser falsas negativas. Y si es intermedio, pues puede haber tanto falsos negativos como falsos positivos. A eso tenemos el valor predictivo positivo, que se simboliza como BPP. Es cuando una prueba, en este caso es positiva, ¿no? La prueba a examinar. Y dentro de ella queremos saber del total de esos positivos cuántos son, digamos, los afectados, ¿no? O tienen la enfermedad. Entonces sería el A sobre el A más B, que en este caso nos estaría indicando que vamos a hacerlo en forma horizontal. Y luego tenemos el valor predictivo negativo, que también me va a tratar de evaluar, ¿no? ¿Qué tan probable es que la prueba siendo negativa me indique que no tiene la condición la persona, ¿no? Entonces acá esto se va a calcular entre los verdaderos negativos, que sería el D, sobre el total de los negativos, que sería C más D. Y en este estudio de 300 pacientes con meningitis 50, ¿no? Por Neisseria meningitis y 250 libres de enfermedad, que son las que se están mencionando acá en la tabla inferior, ¿no? Y se realiza un cultivo mejorado, que en este caso es el factor de exposición, para identificar, ¿no? Personas que tuvieran meningitis. Y en este caso son los que están positivos o los que están negativos, ¿no? Y con eso se completa pues toda la tabla tetracórica. Entonces acá les preguntan cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad, los valores predictivos positivos y los negativos, ¿no? Si nosotros calculamos esto para sensibilidad, pues tenemos que ver el primer cuadrante de los enfermos y decir, ¿no? Que sea 40 entre 50
Para especificidad diremos el cuadrante de dos sanos, de 230 entre lo que es, perdón, 250, 230, perdón, entre los 250. Y lo mismo, no haremos para los valores predictivos positivos y negativos, ¿no? Serían 40 de 60 y en este caso 230 de 240, ¿no? Los valores son los que ustedes tienen acá al costado y todas estas medidas son expresadas en términos de porcentaje, ¿no? Los valores predictivos en general son medidas que también que no son tan estables, son más inestables, a diferencia de, por ejemplo, las sensibilidades y especificidades que no dependían de la prevalencia. En este caso sí, ¿no? Si la prevalencia es, digamos, muy alta, el valor de este, digamos, factor puede cambiar en un sentido que puede ser más tirando hacia la derecha, más positivo, ¿no? Entonces acá ustedes tienen la evaluación de lo que es la prevalencia y el valor predictivo positivo de la fosfatasa ácida para el cáncer de próstata, ¿no? Con una sensibilidad que les dicen que tiene 70% y una especificidad del 90%. Y los casos se daban 100.000 habitantes para la prevalencia y para los valores predictivos positivos en porcentajes, ¿no? Y aquí, bueno, lo que se quiere ver, ¿no? Es que la prevalencia en general de la población es más o menos de 100.000 casos, ¿no? Por año. En cambio, cuando uno ve el valor predictivo positivo, pues es mucho más pequeño, ¿no? Y eso se traduce en lo mismo, ¿no? La prevalencia, más prevalencia genera que el valor predictivo positivo crezca proporcionalmente, ¿no? Conforme a ella. El likelihood ratio está definitivamente respondiendo a una pregunta que tiene que ver con qué tan probable es que el paciente tenga la enfermedad. Estos son más estables y no varían en función de prevalencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque justamente se calculan en base a sensibilidad y especificidad. Y si nosotros recordamos, cuando calculábamos sensibilidad y especificidad, la idea principal de esto era que no eran afectados, ¿no? Por la prevalencia. Entonces, para el valor del likelihood rate positivo, lo único que hay que hacer es sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Y si quiere hacer el likelihood ratio negativo, ya también el 1 pasa arriba, 1 menos sensibilidad sobre especificidad. Eso es lo que se ha, digamos, visto, ¿no? En los estudios en relación a lo que es la interpretación de las pruebas de likelihood rates positivos. Cuanto más alto este sea, indica que es mucho más excelente. Si este es mucho más bajo, como por ejemplo menos de 2, significa que, digamos, la prueba no es útil y por lo tanto es mejor hacernos esa prueba, ¿no? O rechazarla. En el likelihood rate negativo, pues lo mismo, ¿no? Se ve justamente la estabilidad como algo importante y que también no varía en función de la prevalencia e incidencia porque depende de sensibilidad y especificidad. Y como les decía, ¿no? El 1, en vez de estar ya en el denominador, va a pasar arriba. Y también es otra cosa ya dentro de la evaluación que se está dando como plus, ¿no? Las medidas que habíamos visto. Entonces, para la interpretación, cuanto más bajo es quiere decir que es excelente y cuanto más alto, el test es test que no sirve o inútil. Esto porque vamos a ver la relación que había, ¿no? Con el likelihood positivo. Cuanto más alto, era mejor. Cuanto más bajo, pero es algo que digamos que es inherente a este tipo de pruebas, ¿no? Y para eso se trata de calcularlas. Ahora, antes de la prueba puede haber una probabilidad, ¿no? Que depende de factores que se estudien, como factores clínicos y epidemiológicos. Y después de la prueba también, si son positivas o negativas, o negativos los resultados, esto en general va a ir de la mano, ¿no? Con las probabilidades que se tengan conforme a lo que, digamos, uno va avanzando a lo largo de la evaluación o del estudio. Este es un mamograma de Fagan que en general se utiliza para ver, digamos, valores que puedan estar relacionados a partir del pretest y con el posttest, ¿no? Tomando en cuenta el likelihood ratio. Partiendo, digamos, de una probabilidad de pretest que puede ser del 30% que está acá marcado, ¿no? Y si el likelihood ratio es de 35 para un resultado positivo, que es donde tiene uno que buscar dónde está, ¿no? Nos lleva a un posttest de 92, que
que en general es, digamos, la relación siguiente que se está viendo acá, ¿no? Porque es lo que les está mencionando, ¿no? Parten de un 30%, pasando por un 35% del Lejos ratio y a donde nos lleva a un valor de 35, de 92, perdón, ¿no? De valor post-test. Lo mismo, ¿no? Si parten de la probabilidad de del 30%, el likelihood ratio es también bajito, puede estar en 0.45 por acá, ¿no? Entonces, para un resultado negativo, igual, ¿no? Tendríamos que ver el post-test, que sale en 16, que está acá. Mm, y esto es un poco de lo que se traduce, ¿no? Esta aplicación de estas pruebas diagnósticas, como cuando nosotros teníamos las pruebas de COVID, ¿no? Habían pruebas que se podían utilizar en diferentes fases de la enfermedad. Ninguna prueba en general es mala, ¿no? Las pruebas rápidas se pueden usar sobre todo cuando nosotros teníamos persistencia del ARN genómico de este virus y después de la semana o después de los 10 días seguían siendo positivas. Entonces, si queríamos saber si en algún momento la persona había tenido COVID, eran pruebas que eran, digamos, bastante útiles. Lo mismo al inicio, ¿no? En la fase predicciones antes de que les dé COVID, digamos, estas personas ya, a pesar de que no tienen síntomas, esas personas se infectan, ¿no? Y en este momento probablemente pruebas que detecten genómica también sería mucho más interesante recibir para el diagnóstico, ¿no? A diferencia de que cuando las personas ya son contagiosas, acá tienen pues, sí, los síntomas netamente de COVID, y esto podría generar, digamos, que esta población tenga la necesidad de ser diagnosticada tal vez con pruebas antigénicas, que son las que servirían en este momento, ¿no? Entonces, aparte de la sensibilidad y especificidad, cuando uno ve una prueba diagnóstica, sobre todo si quiere ver, por ejemplo, infecciones como COVID-19, lo único que tiene que ver adicionalmente acá es que, cómo digamos se colecciona la muestra, ha sido la cantidad adecuada de muestra, o también podría ser, ¿no? Dependiendo del lugar donde se identifique cada una de las muestras. Podría ser, sí, sí, creo que quiere hablar alguien, Ronald. Creo que no. En todo caso, dependiendo del tipo de muestra, por ejemplo, si es un lavado bronquialveolar, la sensibilidad puede ser mucho más alta, ¿no? A diferencia si tal vez son heces, donde también igual podría yo detectar la presencia de COVID, pero no necesariamente, digamos, es la muestra más apropiada para la evaluación. Pero si solo quiero detectar COVID, podría aplicar las dos, ¿no? Y tal vez con esto podría tener un aumento en la rentabilidad de pruebas por las pruebas secuenciales, ¿no? Que puede ser hasta de dos o tres para generar, digamos, un aumento en la sensibilidad. Más de eso tampoco ya me va a generar mayor beneficio. Entonces, con esto estaríamos completando todo lo que corresponde a esta unidad. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, no hay ninguna pregunta, creo. Pues nos vemos el próximo miércoles. Tal vez. Buenas noches. Que doctora, muchas gracias.